Bienvenidos a esta entrevista que vamos a realizarle a una invitada especial a propósito de la difusión de la convocatoria que está vigente para estudios de maestría en educación de la primera infancia en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Hoy contamos con la presencia de la doctora Lancy, de quien me voy a permitir leer una semblanza. Es doctora en educación por el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado, maestra en investigación educativa por la Universidad Veracruzana, maestra en ciencias de la educación por el Centro de Estudios Superiores de Veracruz, licenciada en Derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México, licenciada en Educación Preescolar por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana. Cuenta en su trayectoria con diplomados especializados centrados en el ámbito educativo, desde temas como educación inclusiva, competencias lectoras, competencias docentes, entre otros. Un sinnúmero de cursos relativos en su mayoría a temas educativos. Ha sido docente en el Centro Educativo Siglo XXI Las Ánimas, en el Centro de Estudios Superiores de Veracruz, en la Universidad de Hernán Cortés y sin duda en la Universidad Pedagógica Veracruzana desde hace ya varios años. Ha fungido como asesora y directora, coasesora de tesis en las mismas instituciones. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. También para mí es un gusto estar aquí promocionando esta maestría que pues he conocido desde hace muchos años. Ya tengo 15 años con la Universidad Pedagógica Veracruzana trabajando en esta maestría. Sí, fíjese que haber presentado su semblanza no es fortuito. Es un referente importante que nos marca un camino, una trayectoria recorrida a lo largo de sus años de servicio profesional y que de alguna manera es un referente de que el maestro en educación, o en este caso un maestro en educación preescolar, no puede quedarse estancado con una licenciatura. ¿Cuál es su opinión al respecto? Claro, definitivamente considero que el seguirnos profesionalizando es fundamental. No podemos ejercer la docencia solamente con lo que la licenciatura nos da. Los avances en la ciencia siguen estando presentes y si no continuamos estudiando, corremos el riesgo de ejercer prácticas basadas en solamente la experiencia, en el sentido común, pero no en un referente teórico sólido que nos dé la certeza de que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, definitivamente, continuar estudiando se ha vuelto un pilar indispensable y sobre todo ahora con todos los cambios que hay en neurociencias, en la legislación, en las tecnologías, pues necesitamos seguirnos fortaleciendo y estar a la vanguardia de estas situaciones. Claro, quien piense que ser docente es solamente tener una licenciatura, pues está muy limitado en su trayectoria y su expansión, ¿no? Además, cursar una maestría podría abrir otras oportunidades de trabajo, ¿no? Claro, y no solo oportunidades de trabajo. Además de poder acceder a otros niveles educativos para seguirnos formando y formando a otros, también podemos acceder a diferentes incentivos que ahora, por ejemplo, con las leyes del UCICAM, el tener maestrías, doctorados, el tener especialidades nos permiten tener un mayor puntaje y tener promociones tanto en sueldo, en cuestión jerárquica, directores, supervisores. Entonces es fundamental continuar estudiando para poder abrir nuevos horizontes en el campo laboral también. Claro, sin perder de vista el objetivo último que es la educación y sobre todo procurar una educación de excelencia, que es lo que hoy se persigue, ¿no? Así es. Muy bien, y bueno, insisto y vuelvo a su semblanza, pues es un referente importante conocer la trayectoria de quienes han estado como mediadores en la institución y sobre todo que las necesidades del contexto, las necesidades del desarrollo de la sociedad o la evolución de la sociedad implican ir avanzando. No podemos quedarnos con los conocimientos que se adquirieron en un estudio inicial, ¿verdad? Claro, yo siempre he dicho que soy otra a partir de los estudios de posgrado. La licenciatura me permitió observar
una nueva función que iba yo a realizar, que es la educación, pero me transformé una vez que empecé a estudiar los estudios de posgrado. Ya no veo el mundo de la misma manera. Algo que me enseñaron todos los estudios que he tenido y todo este paso por las especializaciones que uno va cursando, es que me ayuda a ver al niño, al mundo de manera diferente. Claro. ¿No? Ya no veo las cosas igual. Claro, eso es también muy importante, ¿no? Tanto el ver las cosas de manera diferente como esta idea de ponerse otros lentes para enfocar de manera muy detallada fenómenos educativos o situaciones que tienen que ver con el ámbito y con el desarrollo humano son importantes. También los beneficios intelectuales que uno recibe, ¿no? A lo largo de esta trayectoria. ¿Podría enunciar algunos? Claro, el continuar con estudios de posgrado te da la posibilidad, uno, de continuar siendo un ser reflexivo, ¿no? Tienes herramientas para poder analizar, construir, observar la realidad de otra manera, plantearte hipótesis, experimentar con las situaciones que estás teniendo, y de esta manera puedes también crecer académicamente, pero también te da la oportunidad de leer, de analizar, de estar siempre presente. Yo lo veo mucho ahorita en los consejos técnicos escolares, por ejemplo. Lo que para muchos de mis compañeros es complejo leer, es complejo analizar, tantas páginas, tanta todo, es parte de los posgrados. Los posgrados te van enseñando a tener todas esas habilidades, todas esas capacidades que te permiten, pues, afrontar todos estos retos educativos de manera más sencilla. Bueno, esto que menciona, doctora, es muy importante porque a lo largo de nuestra trayectoria formativa a veces no somos conscientes de todo el proceso de transformación que vivimos cuando nos abocamos a procesos educativos, a, digamos, avanzar, actualizarnos, a prepararnos de manera permanente, expansión de nuestro vocabulario, tenemos mayor capacidad de análisis, de interpretación, de síntesis, mayores oportunidades para transmitir nuestros conocimientos a otros ámbitos. El docente no es una figura que se supedita a un aula, ¿verdad? Así es. Definitivamente el docente tiene que estar en contacto con un contexto, con padres de familia, con otros maestros, con autoridades educativas, y muchas veces no tenemos esas herramientas, ¿no? Yo he formado licenciados en educación preescolar, en educación primaria, en las normales, y cuando ellos regresan después de unos años me dicen: maestra, pero es que la normal no me dio todo lo que yo necesitaba. Exacto, sí. Y yo siempre les digo, por eso se llama formación inicial, porque solo les da las primeras herramientas. Las demás tenemos que buscarla con especializaciones, con maestrías, con doctorados, y con ese trato que vamos teniendo con la sociedad, con el contexto, con los niños, con los programas de estudios. Ahorita con la nueva escuela mexicana, fue un reto bien importante en las escuelas poder comprender las pedagogías críticas, las pedagogías del sur. A muchos de mis compañeros les costó muchísimo esta parte, y pues es justamente por esta disparidad, esta cantidad de años de no estudiar, de no reflexionar, de no tener acercamiento a nuevos textos. ¿Cómo les costó el acercamiento a la nueva escuela mexicana, por ejemplo? Claro, y es que también el sistema absorbe, ¿no? También el sistema hace que el maestro descuide un poco su proceso de actualización o superación profesional y se aboque 100% al aula. Pero siento que hoy es necesario hacer una pausa, ponernos a pensar en qué medida un programa de maestría como este que se está ofreciendo puede abonar a ser mejor docente. Claro, y bueno, es cierto, definitivamente el sistema te va limitando, te va cerrando las oportunidades, pero hoy los posgrados con las nuevas tecnologías nos permiten estudiar los sábados en línea. Aunque estés en una comunidad lejana, puedes tener acceso a internet en alguna cabecera municipal y continuar tus estudios de posgrado. Yo siempre se los digo a mis alumnos, por ejemplo, que van saliendo de la licenciatura: no importa dónde te manden, tú no dejes que el sistema te absorba, continúa estudiando. Y pues ahora, por ejemplo, posgrados como MEPI te permiten tener oportunidades de continuar en donde estés. Hay la oportunidad de seguir estudiando. Así que para quienes nos están viendo y nos están escuchando, pues no hay excusas, hay que valorar un poco este sacrificio, en el buen sentido del término, que vamos a hacer para tomar la decisión de estudiar durante 1 año, 4 meses, que es el tiempo que dura nuestro programa.
Muy bien, creo que este contexto es importante para ir situando ya lo que es la maestría en la educación de la primera infancia. ¿Y podría decirnos qué es exactamente la primera infancia? Bueno, la primera infancia es este periodo que los niños pasan de los 0 a los 7 años aproximadamente. Es todos estos procesos cognitivos, emocionales, físicos, mentales, que los niños tienen durante todo este proceso. La primera infancia está dirigido a esta primera edad en la que los niños desarrollan, según Brunner, el 90% de su mente. Tan importante es la primera infancia que va a sentar las bases para todo el proceso que vamos a tener después. Esto es sumamente importante y creo que no se alcanza a dimensionar el impacto que tiene una primera infancia saludable, respetuosa, amorosa y sobre todo plagada de un cúmulo de fenómenos o de elementos educativos. ¿Qué opina de esta idea que se tiene de que los jardines de niños son lugares donde los pequeños y las pequeñas van a jugar y a estar un rato determinado? Pues considero que cuando hacemos alusión a que la revolución cognitiva de todo lo que desarrollamos sucede en la primera infancia, las cosas tendrían que cambiar. Tendríamos que preocuparnos por trabajar actividades que estimulen el pensamiento, que estimulen la mente, sin olvidarnos que la parte lúdica, que el juego también es importante y es parte de la primera infancia, ¿no? Pero necesitamos tratar de establecer el juego a partir del aprendizaje, a partir de la motivación, a partir de lo que genera el juego en los niños, la emoción, el gusto, pero sin olvidarnos de la parte cognitiva, que es fundamental. Claro. Para usted, ¿en qué medida la educación preescolar es determinante para el desarrollo exitoso de cada uno y cada una de los niños y niñas del país? Definitivamente la educación preescolar y desde antes, desde la educación inicial, desde los 45 días que acceden a la educación inicial, sin lugar a duda es fundamental. Porque a partir de eso, el niño desarrolla nociones de tiempo, nociones de espacio, nociones de proximidad, emociones, control, autorregulación, autorreflexión, desarrolla una serie de capacidades que van a sentar el vínculo para lo demás. Hay un autor muy famoso, el señor Francesco Tonucci. Él dice, lo importante se siembra en la infancia. Después aprenderse los romanos, los griegos, eso es fácil. Lo difícil ya se sentó antes. Las nociones temporales, las nociones espaciales, que es lo que trabajamos desde la primera infancia. Y por tanto, la educación primaria debe ser congruente con todo ese camino recorrido o con todo ese desarrollo que se ha cimentado en educación preescolar. Así es. Pareciera de pronto que hay una ruptura. Y pareciera de pronto que el transitar de preescolar a primaria genera mucho estrés en los pequeños. ¿Esto es una realidad? Es correcto. Esto tiene que ver con una tradición de que en preescolar se jugaba y en primaria era el conocimiento formal, ¿no? Es una tradición muy antigua que todavía quedan vestigios de ella en las prácticas de los maestros. Y bueno, yo también por eso, ahora que trabajo en educación primaria, porque soy maestra de primaria también, y he trabajado en normal en educación primaria, yo siempre les recomiendo a los maestros que cursen posgrados de este tipo, para que ellos, regularmente a los que les dan primero, segundo, tercer grado, hasta cuarto grado, por ejemplo, les ayuda mucho comprender cómo son las bases del pensamiento y cómo la podemos continuar, ¿no? Estos posgrados, por ejemplo, MEPI, que es primera infancia, no solo está dirigido específicamente a los educadores de la primera infancia, sino también a aquellos educadores que están en contacto o que sigue el continuum, para que ellos sepan qué es lo que sigue, de dónde vienen, cómo están construyendo y no haya justamente esta ruptura entre el juego, la lúdica, la motivación, los procesos cognitivos y nos vayamos solamente a la memorización, a la segmentación, el lenguaje escrito. Si hay algo que a los niños les cuesta es el lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque salimos de esta globalización y pasamos a una segmentación. Pues regresando a esta idea, ¿no?, de que la educación contempla de los 0 a 23 años, es sumamente necesario que los docentes y las docentes involucrados en todos los niveles educativos necesitan
conocer este abanico del desarrollo humano, que no se vea segmentado, parcelado, aislado, como ha sido siempre, ¿no? Definitivamente, por eso es esta sugerencia de que los niveles se vayan engarzando, de que conozcamos las prácticas de unos y otros. Por ejemplo, pues tengo 15 años con MEPI. Entonces, he tenido personas de preescolar, de primaria, y la verdad es que es muy grato escuchar a los maestros de primaria, de secundaria he tenido, en donde ellos comentan que no imaginaban que el desarrollo de un niño fuera tan impactante, que fuera tan importante, y muchos de ellos establecen cómo las prácticas cambian a partir de estar en contacto pues con educadoras o con personas que trabajan con la primera infancia, Claro. porque les dan herramientas para poder hacerlo de manera diferente. Bueno, y no me dejará mentir que cuando está uno a cargo de grupos a nivel posgrado, también tienes esa posibilidad de abordar contenidos de manera práctica y de manera lúdica. ¿Ha tenido oportunidad de trasladar a sus aprendientes al juego, como regresar un poco a esta etapa inicial para identificar toda esa importancia o el impacto que tiene en la educación? Sí, claro. Hay diferentes estrategias que he usado a lo largo del camino, dependiendo de la materia que me ha sido asignada, ¿no? Hay algunas pues, que ya no lo permiten, como un seminario de tesis quizá, pero hay otras que sí, y que les han permitido a los maestros volver a vivenciar esa emoción, esa motivación, empezar el juego, pues ya somos adultos, con cierta apatía, resistencia, y después de eso, el empezar, el correr, el saltar, el motivarse, el trabajarlo y llegar a la reflexión de que si eso genera en nosotros, ¿qué genera en los niños? ¿No? Claro. Y entonces el empezar a trasladar eso que trabajamos en las aulas hacia el trabajo directo o cotidiano con los alumnos. Claro. Bueno, pues es un ámbito sumamente interesante, fundamental para el desarrollo de cada uno y cada uno de los seres humanos, ¿no? Han cambiado el tipo de pequeñito, pequeñita que llega a los jardines de niños. ¿De qué manera ha impactado el que hoy se identifiquen más situaciones que tienen que ver como con estas condiciones de discapacidad que se han ido presentando? Hay una tendencia a observar con mayor recurrencia algunas condiciones que nos hacen a los docentes innovar, cambiar la educación. Definitivamente tenemos un abanico ahora de situaciones que se presentan por diferentes causas. Causas laborales, causas de aislamiento de los niños, la sobrepoblación, la falta de posibilidades de salir a espacios recreativos, la inclusión, que ahora está presente y permea toda la sociedad. Entonces ahora los niños salen, se les lleva a las escuelas. Eso es parte de la vida cotidiana de los maestros ahora. Entonces, la mayoría de maestros se quejan de cómo responder a este tipo de situaciones, y bueno, es justamente ahí donde este tipo de estudios, de posgrados, de especializaciones, nos tienen que dar herramientas para poder trabajar con ellos. Definitivamente son retos que tenemos que trabajar. Justamente el día de hoy platicaba yo con el personal del jardín de niños en el que laboro, y me decían, ¿cómo le vamos a hacer el próximo año? Vamos a tener 2 niños con autismo, con trastorno del espectro autista. Entonces yo les decía, vamos a hacer lo que hacemos siempre, trabajar, buscar estrategias para atender esas necesidades, buscar formas de acercarnos a ellas, y pues qué mejor que en un ambiente formal donde nosotros podamos continuar reflexionando, analizando, construyendo estrategias que nos permitan atender esta diversidad que llegó para quedarse. Claro. No es algo que va a pasar, no es algo que es temporal. Esto se va a quedar y esto se va a ampliar. Cada vez hay más niños con trastorno del espectro autista, cada vez hay más niños con discapacidades, y tenemos que tener herramientas para poder solventar eso que ellos requieren. Claro, y los educadores, las educadoras deben estar preparados para diagnosticar o más bien identificar alguna condición que tenga cualquier pequeño, pequeña, y canalizar la instancia correspondiente. Hay instancias que son las especializadas
para identificar todos estos elementos que hoy se están visibilizando más? Claro, hay varias instancias, los canalizas, pero los sigues teniendo en tu aula. Claro. Y tienes que aprender a trabajar con ellos y tienes que tener herramientas para enfrentarte a estas situaciones, a enfrentarte a ellos, enfrentarte al niño que no habla, enfrentarte al niño que viene de una familia en donde todo el tiempo está solo porque su familia tiene que trabajar. Entonces, de repente, son 20 realidades diferentes en un aula que el maestro tiene que aprender a afrontar. Y bueno, es posible con dificultades, entre más herramientas, entre más estrategias, entre más comprensión tengamos de la infancia, más fácilmente va a ser enfrentar esa realidad. Bueno, de acuerdo a su experiencia, doctora Lancy, ¿en qué medida el impacto de las tecnologías ha rebasado el papel de los padres de familia? Ok, bueno, eso es un tema bien interesante porque regularmente hay una pelea entre son buenas, son malas, son necesarias, no son necesarias. Las tecnologías están aquí, son parte de la vida cotidiana de las personas y claro que tenemos que hacer uso de ellas, claro que los niños están naciendo en una época donde son parte de su vida. Aquí lo importante es cómo las utilizamos. Definitivamente estamos encontrando niños, yo soy educadora, recibo niños en preescolar, recibo niños que no hablan cuando a los 3 años, 4 años tendrían que tener un lenguaje fluido, recibo niños que no se autorregulan, recibo niños que no toleran la frustración y mucho de esto es por el exceso de pantallas de manera desmedida, sí, sin mediación, sin cuidado y no solo de los niños, sino también de los padres. Tengo padres de familia que pasan todo el día pegados a una pantalla, entonces aquí hay una situación pues tanto de padres como de alumnos. Y por otro lado tenemos en el ámbito educativo algunos maestros este odio de no, pantallas aquí no, otros pantallas aquí sí, pero justamente es saber cómo usarlas, cómo emplearlas, cómo generarlas como un mediador que le permita al niño interactuar con lenguajes, con sonidos, con observaciones, en qué momentos, cuándo usarlas, cuándo no. Creo que lo importante aquí es saber cómo usarlas. Y justamente son situaciones que nadie nos enseña cómo. Y los posgrados, los estudios, nos van dando herramientas de cómo usarlas, cuándo emplearlas, qué herramientas hay, qué programas, qué juegos, qué podemos hacer con ellas. Estos comentarios que se están proyectando en este momento también me hacen pensar en toda esa gama de temas que pueden servir como inspiración para que quienes cursen una maestría en educación de la primera infancia en este momento, y por ser este el tema que hoy nos ocupa, pueden utilizar para su investigación que les va a permitir obtener el grado. No sé, diversificar, digamos, en estas situaciones que nos interpelan y que nos comprometen a actuar. Por ejemplo, un tema podría ser, ¿no? Este fenómeno que tiene que ver con estudiar el comportamiento en los hogares incluso. ¿Cómo es que los padres educan o no educan? Sin embargo, bueno, me van a poder cuestionar, ¿y quién dice cómo educar si es algo que va surgiendo, ¿no? No sé si tenga alguna opinión al respecto. Claro, de hecho, hace unas 2 generaciones más o menos, algunos de los estudiantes de MEPI me comentaban que una de las materias que más les gustó fue una que tenía que ver con el trabajo con padres de familia, porque trabajaron específicamente trabajo con padres de familia. Y ellos me decían, maestra, no sabíamos, nunca habíamos, algunos me decían, tengo 10 años, tengo 8 años de servicio y nunca había trabajado tan profundamente con los padres de familia. No tratando de decirles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Que desde los teóricos, que desde las investigaciones se espera que un padre de familia pueda aportarle a un niño, ¿no? Esta parte de trabajar con ellos diferentes temas, pues la verdad es que fue muy gratificante. De hecho, de esa generación, 2 de los estudiantes se titularon con una propuesta educativa que tenía que ver con el trabajo con padres dentro de los hogares. Claro, eso iba a mencionarle, que seguramente las propuestas educativas serían como una modalidad óptima para justo invitar a la comunidad educativa o a un sector en específico
a aportar algo en beneficio de la educación de los niños y las niñas. Claro, una ventaja que ofrece la Universidad Pedagógica Veracruzana es que no solo te titulas por tesis, a la cual muchos le tienen miedo, no sé por qué, pero muchos le tienen miedo, pero hay muchas otras posibilidades que abren el abanico para que de acuerdo a tus gustos, tus intereses, lo que fuiste construyendo a lo largo de este año, 4 meses, puedas ponerlo ahí en juego. Una propuesta educativa, una narrativa autobiográfica, una tesis. Entonces hay como una variedad de posibilidades que de acuerdo a lo que tu contexto necesita, a lo que tú requieres, a lo que a ti te gusta, puedas buscar la manera de seguir construyendo el conocimiento. Claro, y hoy más que nunca la diversidad de temas tiene que ser otra, tiene que expandirse, hablar de inteligencia artificial, hablar del bombardeo de los medios digitales. A mí, desde que aparecieron los celulares o las pantallas más grandes, los iPads, etcétera, me sorprendía mucho ver en restaurantes a familias que deberían de convivir y comer, estar juntos, con los bebecitos, pero los bebecitos pegados a sus pantallas. Incluso en alguna ocasión una mamá se levantó de la mesa y yo dije, le va a quitar la pantalla para que tome su licuado. No, se paró y le llevó el licuado con el popote y se lo puso en la boca al bebé, al niño, para que tomara. No se concibe que no haya esta conciencia de hasta dónde podemos usar ese tipo de recursos, ¿no? Claro, y es justamente ahí donde también los maestros tenemos una parte fundamental, porque nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Y nosotros podemos aportarle algo a los padres de familia, porque al final la población con la que trabajamos, tanto los padres como nosotros, son los niños, ¿no? Y tener como esta interacción con ellos, esta guía, esta mediación, no solo ayuda a los niños, también ayuda a la familia de los niños. Y si las familias están mejor, nuestros alumnos también están mejor. Claro, le voy a hacer una pregunta muy, muy personal y tiene que ver con ¿en qué medida el educador o educadora, porque no sé con qué tendencia haya educadores varones, creo que es poco el número, ¿verdad? Pero hay, y eso es también interesante. ¿En qué medida el educador o la educadora tienen que tener mucha claridad en torno a sus emociones y a su inteligencia emocional para no llevarse problemas de los pequeñitos a su casa, para saber hasta dónde ellos pueden intervenir también? Claro, definitivamente tanto el educador como la educadora necesitamos tener una conciencia clara del dominio de nuestras emociones. Tenemos que tener esta parte de la que usted habla, que es la inteligencia emocional, para poder enfrentar los problemas que los niños traen, porque los niños traen un cúmulo de problemas desde casa, aunque son muy pequeñitos, viven situaciones que para uno le parecen a veces inverosímiles, esas situaciones. Sí, y entonces uno tiene que tener la fortaleza de darles un espacio adecuado en el aula, pero que cuando ellos se van de ahí, uno pueda salir de ese espacio y no quedarse abrumado por la serie de situaciones vivenciales que uno ve dentro de las escuelas. Definitivamente, la reflexión, el análisis te permite hacer eso, te permite un distanciamiento con el objeto con el que estás trabajando, que en este caso son la infancia, la niñez, y poder tú trabajar como un profesional de la educación. Claro, y también dar contención, ¿no? En el momento en que se requiera. Seguramente en pandemia se vivieron muchas situaciones verdaderamente tristes y desalentadoras en torno a la sociedad. Yo me acuerdo de un jardín de niños donde una pequeñita llegaba cuando la mamá quería llevarla. No iba siempre, iba esporádicamente. Y también recuerdo que la maestra me comentó, ¿quién sabe qué va a pasar con ella cuando nos confinemos? Porque su lugar seguro es la escuela, es el aula. Entonces, ¿en cuántas situaciones no se vio reflejado este panorama, no? Claro, definitivamente la escuela se convierte en el lugar seguro de los niños. La escuela se convierte en un espacio en el que los niños no solo aprenden, desarrollan, sino que además se sienten seguros, ¿no? En la escuela no hay violencia, en la escuela hay adultos responsables que saben lo que tienen que hacer.
y pues son los espacios que los niños tienen. Hay niños que viven en lugares de 2x2, de 3x3, y las escuelas son los lugares donde corren, donde saltan, donde viven una vida diferente. Claro. Hay niños que solamente conviven con adultos. Las escuelas son los lugares donde enfrentan a los otros, donde crean conflictos, donde aprenden a solucionarlos, donde se vuelve una mediación de lo que ellos viven en su casa. Claro, me hace pensar en una película que se llama La historia sin fin, y haciendo una analogía con las escuelas, las aulas, pues es el mundo posible, el mundo maravilloso de los pequeños. Muy bien, doctora Lancy, pues qué gusto tenerla con nosotros. Y bueno, a lo largo de su trayectoria, dígame qué significa ser para usted partícipe de esta transformación del educador o la educadora. Bueno, para mí es fundamental poder trabajar con las personas que trabajan con la niñez, porque considero que es una población en la que podemos intervenir, que ya tienen estas posibilidades de ellos transformar el contexto en el que están. Ha sido muy grato ver cómo se van transformando. Regularmente me han dado la oportunidad de conocerlos en la primera materia. Los conozco cuando ingresan, por ejemplo, a la maestría, y los conozco al final, porque regularmente he dado seminarios de tesis. Entonces, yo logro ver esa transformación. O sea, yo sí tengo ese panorama. Desde la primera vez que llegaron y les pedí que hicieran un primer resumen, leyeran una primera lectura, que hicieran la narración de algo de la escuela, hasta este último proceso, yo veo una transformación impresionante en ellos. Sí, claro. Veo una transformación, sí, cognitiva, de habilidades, pero también de emociones, de seguridad, de análisis, de cosas que no podían hacer antes y pueden hacer después. Maestros que, aunque pareciera poco creíble, les gusta pararse frente a padres de familia y poder dar un aviso, y cómo después de cursar un posgrado, cómo después de estar todo este tiempo entrenándose, observando a los otros, porque como decía Vygotsky, no aprendemos solos, aprendemos en interacción con los demás, y al observar a los otros, ellos se transforman a su vez. Para mí me encanta, y la verdad agradezco las posibilidades de siempre conocerlos al inicio y al final. Claro. Porque ahí es donde digo, lo están haciendo bien. El posgrado lo está haciendo bien. Claro. Quisiera, bueno, nada más concluir con una pregunta más relacionada a si afecta en el desarrollo profesional de los futuros estudiantes de posgrado, si afecta que la educación pueda ser en línea o presencial, o si son elementos que pueden estar completamente armonizados para lograr resultados favorables. Pues como ya les había comentado, las tecnologías están presentes, ¿no? Y la tendencia ahora es este tipo de situaciones: estudios en línea, estudios que tenemos que tomar a distancia, o también algunas cuestiones de manera presencial. Tenemos que poder armonizar ambas situaciones. La realidad es que ahora los mediadores, los maestros de posgrados, podemos y tenemos diferentes estrategias que nos permiten atender esta diversidad. Hay mucha gente que se ha quejado, que de repente que me dice, es que a mí me gusta más lo presencial, pero si no fuera en línea no podría yo estudiar, ¿no? Si no fuera en línea no me podría yo acercar a estas situaciones. Entonces, definitivamente creo que además estudiar en línea desarrolla, por ejemplo, otras posibilidades. Desarrolla lo que Vygotsky decía, que son las funciones mentales superiores extremas, porque tienes que tener una posibilidad de atención, de discriminación, una memoria totalmente selectiva que te permite hacer a un lado los estímulos que tienes en tu entorno y poder dedicarle el espacio y el tiempo a esto que te quieres dedicar. Todos los estudiantes con los que trabajo actualmente en MEPI me comentan que están muy contentos y que gracias a estas posibilidades que ahora ofrece la Universidad Pedagógica Veracruzana es que ellos han podido continuar estudiando. Si no, seguirían sin tener un posgrado. Claro, cierto. Es una opción que no pueden desestimar. Bueno, para concluir voy a leer una cita con la que me topé de camino a la entrevista, si me permiten. La infancia es ese tiempo travieso e impaciente donde la ficción debe ganarle un poquito a la realidad, porque necesita crear miles de experiencias sensibles para armar lo que será el cimiento más fuerte y sólido de un sujeto.
Para ello, debe disponer de 3 elementos fundamentales: el juego, la imaginación y un mundo lo suficientemente bueno y libre. De los 2 primeros se encargarán los niños, el último debemos garantizarlo los adultos, por Marcelo Rocha. Sin duda, el gran compromiso es con los y las educadoras para transformar el mundo. Les hacemos la invitación a que consideren esta opción educativa. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la oportunidad. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.